89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias y que viene a generar conciencia sobre temas importantes. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se pone sobre la mesa como bueno interpretativamente es así, porque los números hay que ponerles el calorcito humano para poder tener un contexto de incidencia, de impacto, de influencia y saber al fin y al cabo si la economía y las finanzas están viendo un buen futuro en toda la población o si nos estamos acercando simplemente a ciertos grupos o si la foto desde lejos es tan linda como la foto de ya haciéndole zoom a diferentes sectores del país, dentro y fuera de Costa Rica. Por supuesto, estamos hablando de manera integral. Y como todos los viernes, hoy estamos con don Vidal Villalobos, que es nuestro analista de planta, siempre dispuesto a hacernos entender qué es lo que pasa dentro y fuera de Costa Rica con las finanzas y con la economía para poder entenderla y ahí sí saber si estamos bien o si hay que hacer ajustes. Todo es perfectible y hay que trabajar en esa línea. Don Vidal, feliz año, Dios me lo bendiga y que este 2026 sea espectacular. Muchas gracias, Jonathan, y un saludo muy fraternal a todas las personas que nos siguen, también deseándoles lo mejor para este año. Ya nos hacía falta venir aquí a saludar a don Eduardo. Sí. Y bueno, es un gusto estar de nueva cuenta. Es que el hombre muy generoso. Acá. Sí, claro que sí. Siempre nos dan unos minutos al final. Bueno, esperemos que esa generosidad se multiplique en el 2026. A todos, un feliz año y muchas gracias por sintonizarnos. Don Vidal Villalobos, empezamos para no distender el tiempo, porque después nos hace falta al final, y nos vamos, como siempre, a Estados Unidos. Sin lugar a dudas, tenemos que hablar de toda la parte internacional en la primera sesión, o en la primera sección de esta entrega del día de hoy, y no tenemos ningún reparo en poner como primer tema toda la situación de Venezuela, sí, pero claro. no desde la perspectiva geopolítica, diplomática, no, a nosotros nos corresponde la valoración económica y ver efectivamente qué es lo que representa Venezuela, no solamente al interno de la economía venezolana, sino el impacto que esto puede tener. Por supuesto que se ha hablado muchísimo de el tema del impacto que se pueda tener en los precios del petróleo, pero necesitamos precisamente conversar de ese tema. Para empezar, desde la perspectiva financiera, económica y específicamente bursátil, en lo personal a mí me llamó mucho la atención que la intervención de los Estados Unidos se hiciera un sábado. Sí. Porque si se hubiera hecho cualquier otro día dentro de semana, se hubiera armado un alboroto en las bolsas. Hubiera sido un terremoto casi que imposible de detener en el primer momento. Definitivamente. De hecho, para hoy se esperan 2 notas que vamos a referir y estoy seguro que las van a lanzar después de bolsa, precisamente para no generar incertidumbre. Recuerden que los precios son el semáforo para la toma de decisiones de los consumidores y de los productores. Los precios tienen que estar lo suficientemente limpios para que la señal sea clara y, como hemos venido defendiendo siempre en este programa, se tomen decisiones bien fundamentadas, bien informadas. De tal manera que cuando los precios están sucios por alguna razón, eso nos afecta. De hecho, en Costa Rica vamos a hablar
del índice de precios al consumo que salió en las últimas horas. Cuando hablas de precios sucios, es con información cargada de incertidumbre, con pues temas abiertos que pueda generar morbo y que pueda generar esa insatisfacción en los mercados. Sin lugar a dudas, voy de nueva cuenta aquí, como siempre, a abrir lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. En este momento, las bolsas están cerrando de manera positiva la semana. Básicamente, los 4 más importantes indicadores de bolsa en los Estados Unidos están subiendo marginalmente, pero lo importante es que se mantienen en la subida, que están atendiendo más a las razones de mercado y no a los alborotos geopolíticos. El Dow está subiendo 136 puntos, el S&P 31, el Nasdaq, que es el de tecnología, 139, y el Russell 2000, que tiene a las micro y medianas pequeñas empresas, 17 puntos. Pero lo que quiero hacer referencia es más bien con la gráfica o con la información del mercado petrolero. Si me voy, por ejemplo, al último mes y veo la gráfica, efectivamente observamos una caída del precio del petróleo hasta casi $56. Esto es El barril. tras la intervención. Este es el WTI, que es el que utilizamos de referencia en esta parte del hemisferio. En Europa se utiliza el del Mar del Norte, que se llama Brent, y luego más allá utilizan el arábigo, el ruso como referencia. Nosotros tenemos el WTI, Western Texas Intermediate, es el nombre oficial de ese barril, de esa canasta. Bueno, antes de la intervención, que la intervención específicamente fue el sábado 3, si nos vamos precisamente a esos datos previos, estábamos en 57.32 el barril de petróleo y cayó a 56. ¿Por qué cae? Porque en principio lo que se dice es, se liberó aquel estrangulamiento de la producción venezolana y va a salir una gran cantidad de petróleo al mercado. Si hay más papas en el mercado, baja el precio de la papa. Claro. Entonces, este fue el primer efecto. Yo vi analistas que decían, nos vamos a ir a $40 el barril de petróleo. Tampoco. Hay que analizarlo. Sí. Hay que analizarlo. Y resulta que después de revisar precisamente mucha información al respecto, hoy el barril de petróleo está otra vez en 59.50. Más bien subió. Más bien subió con relación a lo que tenía anteriormente. Si nos vamos a los últimos 3 meses para ver la sensibilidad del mercado, fue en octubre, noviembre, específicamente el 22 de octubre, donde tuvimos los altos de los últimos 3 meses en 61.50. O sea, estamos a $2 de el más alto de los últimos 3 meses. Y uno aquí diría, bueno, ¿dónde se quedó entonces el tema de lo de Venezuela? ¿Qué pasó con esa apertura de llave venezolana? Y también con el tema de la incursión de Estados Unidos sobre el petróleo en aguas internacionales vinculados con Rusia, también que estoy viendo. Esos son acontecimientos recientes, también podemos hacer alguna conversación al respecto. Recordemos que el tema de Venezuela pasa por un embargo de transporte, de producción, de compra que le tiene Estados Unidos a Venezuela. Parece ser que ahora con la toma de administración, yo no sé cómo llamarlo, yo no me quiero meter en temas políticos, ¿verdad? No, pero es un nombre muy elegante, debo reconocerlo. Sí, la administración fiscal y petrolera de Venezuela por parte de los Estados Unidos, aunque por la confianza que tenemos, quiero contarle que, aunque no soy político también, tengo que meterme en ese tema y opinar personalmente, ¿verdad? Le he conversado a algunos círculos cercanos que me parece que esto es como una anexión temporal no voluntaria. Es una forma de verlo. ¿Sí? Es una forma de verlo. Porque los Estados Unidos dicen, a administrar precisamente el petróleo de Venezuela. Y aquí es donde el mismo sábado reventaban mis redes donde la gente me preguntaba qué va a pasar. Y yo en primera instancia, todavía sin haber ahondado
actualizar algunos datos, sí sabía que estaba pasando un fenómeno muy importante. Y es que la administración reciente de Venezuela, el régimen chavista, no estaba haciendo las inversiones para darle mantenimiento a las instalaciones petroleras. Ellos no lo estaban haciendo. No, estaban totalmente tiradas. Tampoco estaban haciendo investigación de nuevos pozos petroleros. No. Ciertamente Venezuela sí tiene cosas a su favor. Tiene las reservas más grandes del mundo probadas. 304.000 millones de barriles de petróleo, pero que están ahí, hay que sacarlos. Arabia Saudita tiene 298, Canadá está muy atrás con 198, Irán 158, Irak 145.000, Rusia 108.000, Kuwait 102.000, Emiratos Árabes 98, Estados Unidos tiene 69 y Libia tiene 48 para cerrar, digamos, con este recuento. Ciertamente Venezuela tiene las mayores reservas. El problema es cuánto vendía, cuánto exportaba, cuánto cuesta sacar el petróleo venezolano. El petróleo venezolano se considera un petróleo pesado, tiene mucha acidez y necesita, por lo tanto, un procedimiento industrial mucho mayor. Por eso se vende más barato, porque cuesta luego procesarlo más. El arábigo puede más tener... puro. Exactamente, es liviano. Pero tiene también sus ventajas el venezolano, porque al tener tanto componente, el venezolano sirve para más cosas. Los livianos generalmente es combustibles, pero los venezolanos pueden servir para diésel, para naftas y para... aéreos. También, para todo eso, sí, pero para materiales de construcción, plásticos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay que procesarlo más. Ahora, curiosamente, refinerías cercanas que pueden procesar ese producto están precisamente en los Estados Unidos. Y las refinerías de los Estados Unidos se habían quedado, por decirlo de alguna manera, sin el producto, precisamente por la situación que se estaba viviendo en Venezuela y que todavía del todo no lo tenemos del todo claro. Sí es importante decir que el mundo consume cerca de 100 millones de barriles diarios de petróleo. El principal consumidor está entre China y Estados Unidos, por supuesto, pero ¿cuánto de eso estaba produciendo y exportando Venezuela? Porque, por ejemplo, Estados Unidos produce mucho, pero no exporta nada. Exacto. Pues todo se lo deja. Sí. Se estima que Venezuela lograba producir 1 millón de barriles. Ojo que antes de que llegara el régimen que acaba de salir, Por lo menos de la cabeza. o lo sacaron, Por ¿sí? lo menos de la cabeza. Por lo menos la parte visible, eran 3.5 millones. Y se ha caído a 1 millón. Entonces, ¿qué representa realmente estratégico en el mercado Venezuela? Representa menos del 1% en producción. Porque los venezolanos se dejaban obviamente algo de petróleo y mandaban algo más afuera. Normalmente parte del convenio a Cuba y a otros países aliados. En el caso particular de China, su más importante comprador, que aquí no sabemos en qué va a quedar esto, ¿verdad? Porque sí sabemos que los chinos y los venezolanos habían logrado un acuerdo de préstamos. Y estos préstamos se pagaban en el futuro con petróleo. Resulta ser que ahora no se sabe cómo se le va a repagar lo que se le deba a China. Créanme que he hecho en estos días el esfuerzo de buscar algún dato certero. Pero es que como hay todo es medio opaco, medio oscuro, no sabemos exactamente cuánta plata le debe Venezuela a China con ese convenio de que le tiene que pagar en el futuro con petróleo. ¿Y cómo va a ser ahora? Y no creo que Estados Unidos, que está administrando y está viendo por el futuro cercano administrativa y políticamente de Venezuela, quiera que eso siga, ese nexo siga activo. Más o menos el 60% de las exportaciones de Venezuela tenían como destino China. Un 4% Estados Unidos. Y todo lo mandaba Chevron. No era tampoco una gran cantidad. Entonces, por eso es que esa apertura de llave de petróleo que decía la gente que iba a inundar Venezuela el mercado, No es tal. no es cierto. Ahora,
Ahí está abajo en la tierra ese petróleo, pero hay que sacarlo. Va a ser como un tipo de concesión del canal de Panamá, pero ahora con petróleo. Y para poderlo sacar se necesitan inversiones millonarias. Sí. Para que un empresario decida poner plata, tiene que tener seguridad jurídica. Y es lo menos que hay en este momento. Por eso, amigos, amigas, Jonathan, esta tarde el presidente Trump se reunirá con grandes empresas que explotan el petróleo a nivel global para tratar de llegar a alguna negociación. Pero estas empresas no van a meter un solo dólar si no tienen una garantía. Y la garantía es quién va a administrar ese país. ¿Quién va a estar al frente? Por eso es que no extraña las declaraciones más recientes del presidente Trump, que dijo, es muy probable que en Venezuela nos quedemos una larga temporada, porque si entregan el país y se genera alguna conmoción, los problemas se podrían dar. Fíjense ustedes que el año pasado Estados Unidos también tuvo irrupciones similares, Sí. pero no las tuvo cerca nuestra, no estuvo en nuestro patio, entonces tal vez no le tiramos tanta pelota, pero con el tema de Irán se las trajo. Libia también, el dictador libio tuvo que salir huyendo hacia Rusia. Pero ¿qué pasó después de eso? La transición de la nueva administración no se hizo de manera ordenada y hay un desorden en este momento en esos países. Eso es lo que no se quiere para Venezuela, precisamente para poder garantizar la exploración, la explotación y la exportación del petróleo. Pero ojo, que no solamente estamos hablando de petróleo, hay muchos minerales que tiene también Venezuela, es uno de los países más ricos del mundo, incluyendo tierras raras. Que hace la equivalencia con China. Y ahí es donde empieza uno a cerrar el picture, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El rompecabezas. Que nos vengan a decir que es que querían parar el tema del narcotráfico, eso puede estar en la ecuación. Que quieren parar el tema de la migración, está también en la ecuación. Que quieren la democracia en Venezuela. Ese es un efecto colateral. Uno se queda pensando, Sí. pero fundamentalmente aquí andan detrás de la riqueza que tiene petróleo, que en petróleo y en minerales Venezuela. De tal manera que nos tiene que quedar claro que esa situación es de esa naturaleza. Y una pregunta, Vidal. Sí. A ver, dentro de todo este posicionamiento geopolítico que tiene alta incidencia financiera y económica, el interés de Estados Unidos por comprar literalmente Groenlandia, eso también moverá mercados. Es posible. Sí, es posible, pero esta mañana precisamente algunos dirigentes de los Estados Unidos seguramente ya se pusieron a hacer números de cuánto deberían pagar y es una cifra hipermillonaria. Entonces es una verdadera locura. Suena más razonable que trabaje Estados Unidos conjuntamente con Dinamarca y que en conjunto hagan empresas que vayan a explotar precisamente de manera ordenada esa riqueza y que la puedan compartir de una manera razonable. Estados Unidos recibiendo los materiales que tiene a precios de mercado razonables y los daneses beneficiándose precisamente de esa situación. Trump ha dado dos argumentos y uno que es de los más importantes, igual que los que acabamos de ver de Venezuela. Dice que Groenlandia es estratégicamente un área muy importante para la seguridad de los Estados Unidos. Debe ser cierto, sin lugar a dudas, pero la riqueza de Groenlandia Es más importante. yo creo que es lo que está moviendo la aguja en este momento, ¿ok? Se está prestando un reacomodo de las piezas de la geopolítica internacional mucho en la parte de protección económica, me parece. Por supuesto, sí, yo creo que se trata de garantizar el futuro del suministro de bienes, de servicios. Por eso también aquí, y quiero hacerlo desde la perspectiva macroeconómica, que me han preguntado, bueno, ¿y otros países? Estamos hablando de Groenlandia, pero es por el interés económico. En el caso particular de Colombia, que se armó también un alboroto en los últimos días, Colombia también es un buen productor de petróleo. ¿Verdad? Y podría estar en el interés de los Estados Unidos. Sin embargo, la tónica se enfrió
a pesar de los ataques que se han dado entre Trump y el presidente Petro, ambos tuvieron una llamada en las últimas horas y fue invitado Petro a ir a Washington en las próximas semanas. Entonces todo parece indicar que por ahí prefieren hacer Aguas la negociación. tranquilas. Claro, a un país no le sirve tener varios focos abiertos de conflicto, porque no sabe entonces en dónde se tiene que entretener. Este fue, según parece, dicen los militares, los entendidos en la materia, un golpe quirúrgico muy puntual y se ha acabado ahí. Cosas interesantes, el presidente Trump dijo ayer que un segundo golpe que estaba planificado lo retiraba, pero es que unas horas antes el Senado le había puesto la plana en orden y le había dicho cualquier otro movimiento y cualquier otra incursión que usted quiera hacer en el futuro tiene que tener el permiso del Senado. Entonces eso del todo lo frenó. Pero bueno, decíamos que se venían notas interesantes el día de hoy. La primera es, tomemos en consideración en qué terminará la reunión de hoy entre Trump y los grandes empresarios del petróleo global. Y eso va a ser después de que cierren mercados, como estabas diciendo, para evitar suspicacias. Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Vean la riqueza que tiene Venezuela. Aquí tengo también otro dato que quiero compartir con ustedes y es cuánto inventario tiene el país ahí abajo, y aquí hablo de muchos países, ¿verdad? Cuánto inventario tienen y cuánto están produciendo, cuánto están sacando de ese inventario. Porque si sacamos el monto de producción anual, o sea, cuánto saco de ese inventario, puedo determinar un dato. ¿Para cuántos años me alcanza el petróleo que yo tengo ahí abajo? Entonces, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que producen distintos tipos de petróleo, uno de los más interesantes es el que se llama esquisto. Ese petróleo no es un almacén de petróleo, un pozo petrolero ahí abajo que se extrae como con una pajilla, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver en películas de Texas, ¿verdad? Sí. Sino que este está impregnado en rocas, entonces por un proceso térmico desprenden ese petróleo y luego lo extraen. Eso es muy caro. Aquí hago un paréntesis porque también dijeron que Trump quería petróleo en $50. Chicos, chicas que nos han seguido, recuerden que este ha sido desde el 20 de enero que él tomó posesión el año pasado, su discurso. Él dijo el 20 de enero del año pasado, cuando tomó posesión, drill, 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 vamos a ir a buscar petróleo, porque quiero bajar el petróleo. ¿Por qué necesita bajar el petróleo? Porque esto le permite bajar la inflación. Y al bajar la inflación, baja las tasas de interés y activa la economía. Esa es la ecuación macroeconómica de Trump. Suena razonable, pero es complicado lograrla. Y entonces se ha encontrado, por ejemplo, con que la inflación no baja, la Reserva Federal no baja las tasas, por eso se le han ocurrido algunas otras cosas que ya vamos al área financiera y si nos da chancecito la conversamos dentro de algunos minutos. La última receta que sacó ayer con relación a la rebaja de tasas de interés. Pero volviendo al tema, lo que quería era bajar el precio del petróleo. Y ha insinuado en las últimas horas el presidente Trump que lo quieren $50 el barril de petróleo. Ahí es donde empiezan también, estimados amigos, amigas y John, algunos inconvenientes porque, por ejemplo, los países necesitan cubrir los costos de producción. Antes de eso, cerremos la idea de que ¿cuántos años me alcanza el inventario que yo tengo ahí abajo? Para saber qué tan rico soy. Utilizando información del Instituto de Energía y de una revista estadística de energía mundial del año pasado, Estados Unidos tiene ahí adentro en sus bodegas terrestres 11 años. No es mucho, Rusia 28. Tampoco parece mucho. pero es más. Emiratos Árabes 73, Arabia tiene muy parecido, 74 años, Canadá tiene 89. Canadá tiene una característica que es que logra extraer el petróleo de arenas, subitumosas, creo que me parece que es el término,
pero igual tienen que como lavar la arena para extraerle el petróleo, entonces eso es caro. Irak tiene 96 años, Kuwait tiene 103 años, Irán tiene 140 años, Libia tiene 336 años. Pero esto es una combinación entre lo que yo tengo ahí adentro y la llave, cuánto estoy sacando. Venezuela está sacando muy poquito. Pero ¿cuántos años? ¿Cuánto tiene de años Venezuela? Para que tomemos en consideración las reservas que tiene Venezuela. Venezuela tiene 1538 años. Cualquiera se desea ese inventario, John. Por supuesto que sí, y eso da mucha lógica a lo que está pasando en este momento. Para eso es que preparamos precisamente toda esta información y la podamos compartir con ustedes. Aquí les traigo también otros datos interesantes. ¿Cuánto cuesta sacar un barril en distintos países del mundo? Hay varios costos, ¿verdad? Uno es la producción en sí, pero fíjense que, y de esto yo lo recuerdo mucho hace algunos años atrás, 20 o más, cuando el expresidente Chávez en Venezuela empujaba para que los precios del petróleo estuvieran por encima de 100. ¿Por qué? No porque eso era lo que les costaba sacarlo, sino porque en el presupuesto para poder cubrir todas sus necesidades, ese era el precio que necesitaban. Entonces, una cosa es el precio producción, costo, y la otra es el que necesito para cerrar mis presupuestos. Aquí podemos hablar ahora, por ejemplo, de producción en primera instancia y algunos para cerrar el presupuesto. Ya sabemos que, por ejemplo, países de Medio Oriente, en el patio de la casa meten un tubo y sale el petróleo. Sí. El costo promedio de producción para Arabia Saudita es de $4. Si el petróleo se vende a 50, 45, 46 de ganancia. pero no tienen ningún problema. Kuwait, $7, Irak, $8, Irán, $12, Emiratos Árabes Unidos, $9. Vamos a Rusia y Eurasia. A Rusia le cuesta $20. A Kazajistán 25 y a Azerbaiyán 22. Si nos vamos a América del Norte, Estados Unidos tiene, como acabo de decir, varios tipos de petróleo. El que le cuesta más barato sale en 40. Pero, y aquí está el tema, el de esquisto, por ejemplo, o el shale, que es como se llama, cuesta $55 sacarlo. Y tablas. Y si lo van a vender en 50, más bien esos productores no los va a alcanzar. Van a salir de la ecuación, se va a reducir la oferta y el precio va a subir. Aquí es donde esto no cierra. ¿Quién se ve realmente muy afectado? México logra producirlo a 50. Ese sí está tablas. Está tablas. Pero tablas. ¿de dónde saca México entonces los recursos adicionales de su petróleo para no solamente sacarlo, producirlo y venderlo, sino que le quede algo y distribuirlo en su población? Esa es la idea, ese es el chiste. Sí. Que el país pueda aprovechar esa riqueza que tiene. Canadá, que es petróleo de arenas, $65. Ya Canadá no podría producir. Brasil produce a 40, Colombia a 50, Argentina a 45, Venezuela a 50. Hay otros países que también producen, como Nigeria, que produce a 40, Angola a 45, Libia a 25. Noruega a 45, Reino Unido a 50. Pero acabamos de decir, por ejemplo, que Arabia logra sacar a $7 el barril producido. Pero ¿cuánto esperan ellos de acuerdo con su presupuesto? $80. Llevarlo a 50 es un problema tremendo. Total. ¿Y cómo lleva a 50 el producto? Simplemente con una oferta mayor. ¿La puede generar en Venezuela? Hoy no. Porque no está la infraestructura lista, no está la inversión preparada. Por eso la reunión de hoy es importante, para saber en primera instancia si sale la inversión. ¿Cuánto creen los expertos del mercado petrolero que puede recuperar en 2 años de producción Venezuela? Ya dijimos que hoy produce 1 millón. 2 millones dentro de 3 años. Y ese de 1% de producción global a 3%
¿Tendrá un impacto realmente en el precio? Yo lo dudo. También porque tenemos que tomar en consideración que Arabia Saudita, Rusia y todos los demás países que forman la OPEP necesitan estos precios fiscales que estoy hablando, no de producción. ¿Y qué harían ellos eventualmente si ven un flujo mayor de oferta en el mercado? Dejan de producir. Y equiparan. Sí. Entonces, esto no es tan sencillo. No es simplemente mover un botón de un lado al otro. Nada de eso. Tenemos que, por eso, hacer el análisis y la conversadita que nos estamos dando para entender efectivamente qué es lo que está realmente ocurriendo. Y bueno, eso nos hace pensar que el presidente Trump, aunque tenga esas intenciones de bajar el precio del petróleo para bajar la inflación, para bajar las tasas de interés, tiene un camino todavía un poco complejo. Sobre todo si no tiene claro de dónde va a salir la inversión. La inversión la necesita de la empresa privada. Por fuerza. Y la empresa privada Necesita no va seguridad. a poner inversión a menos de que tenga, como decíamos hace unos minutos atrás, esa seguridad, esa certeza de que no van a tener ningún otro problema. Recuerden que Exxon, ConocoPhillips fueron expulsados por el presidente Chávez de Venezuela sin ninguna indemnización. Ellos perdieron el dinero. Ahora Trump lo que dice es: regresemos y de lo que vayamos a hacer en el futuro nos recuperan. Así es. Y aquí entonces voy agregando otro elemento que salió también en las últimas horas. El presidente Trump dijo que Venezuela me va a mandar 50 millones de barriles. Esos 2 días de lo que ellos ocupan. 2 días. O sea, ¿eso realmente qué significa? Luego tuvieron que aclarar y decir, no, ese es el primer envío. Luego veremos cuántos envíos más nos pueden mandar. Pero ojo, Venezuela y muchos otros países, incluso China, tienen almacenes de petróleo en tierra. Esos que nosotros vemos, digamos, como en Recope, aunque lo nuestro es ya producto terminado, gasolina, en estos países tienen petróleo almacenado en tierra. Pero también tienen petróleo almacenado en tanqueros, en buques que están en las costas. Se estima que hay 24 buques en las costas caribeñas de Venezuela. Listos para cargar. Claro, ni a palos le meto un misil a uno de esos, ¿verdad? Ni Yo me siquiera fumen. cuido, Fumen. ni lo pienso que voy a ponerle un misil a un barco de esos, ¿verdad? Porque estamos hablando de petróleo, pero además de la contaminación que eso podría generar. Sí, claro. No, eso está fuera de la ecuación. 24 buques, pero los expertos dicen que ahí hay 16 millones de barriles y que los que hay en tierra son 48. En total ya, 48 y entre todos, entre tierra y mar, hay 48. Y tiene que entregar 50. Entonces, queda debiendo todavía. Y aquí vienen las ecuaciones ya políticas. Eso significa que de los envíos que mayoritariamente yo le hacía a China, le voy a recortar. ¿Y qué va a hacer China? ¿Cómo va a reclamar la devolución de los préstamos que le hizo a Venezuela? Si ya la administración no está. Es sumamente interesante. Yo no sé Sí, en qué va a eso terminar. eso va a ser un juego de ajedrez impresionante. Sí, porque, Estados Unidos podría decir y comprometerse con China y decir, te voy a seguir mandando, pero te voy a recortar. Ok, y ahí eso tranquilizaría eventualmente a los chinos, creo, ¿verdad? Pero también podría ser una presión adicional y decir, no le voy a mandar absolutamente nada más. Ya como andan las relaciones puede ser. Y China va a decir, pero entonces, ¿dónde está el compromiso de Venezuela? Y aquí empiezan esos temas políticos, que no soy experto, pero se le ocurre a uno pensar también. Estados Unidos dirá, no, Venezuela no fue quien tomó el compromiso, fue el régimen. Y el régimen está fuera de la ecuación en este momento. No lo sé. Lo cierto del caso es que, para ir más o menos, John, cerrando la temática de Venezuela y pasar a otros temas de mercado, el efecto que hace una semana se esperaba que era un aluvión de petróleo en el mercado, eso no es cierto. No pasó y no va a pasar. Ni va a pasar. Y lejos de bajar el precio, más bien se ha incrementado. ¿Por qué? Porque toda esta tensión genera
cálamos, ¿verdad? O análisis de qué va a pasar con la producción de Rusia, qué va a pasar con la producción de Irán y de Irak, que en los últimos días también han entrado en la escena, y podría verse más bien una reducción en la producción. Por otro lado, estamos hablando, durante todos estos minutos hemos hablado de la oferta, pero tendremos que hablar de la demanda. Y aquí es donde ya puedo pasar tal vez a otros temas. Para el 2026 se está esperando un año similar en cuanto a crecimiento global al 2025. En el 2025 tuvimos retos como el cambio de gobierno en los Estados Unidos y la amenaza de una recesión. El cambio de gobierno en los Estados Unidos nos ha dado de qué hablar y nos seguirá dando de qué hablar. Es más, tengo que reconocer que en estos micrófonos yo decía, espero que Trump, como va a tema electoral el próximo año, cambie el discurso. Y no es el mismo. No, el mismo. Es el mismo discurso. Tal vez alguien me dice, no, pero no había hecho lo que hizo con Venezuela. Sí, sí lo hizo. Lo que pasa es que lo hizo muy lejos. Lo hizo en Yemen, lo hizo en Irak, lo hizo en Libia. Y eso tal vez no le pusimos tanta atención. Pero ahora que es en el vecindario nuestro, sí nos llamó la atención. Bueno, lo cierto del caso es que, como les indico, está previsto por lo menos un par de rebajas de tasas de interés en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Aquí hay temas que saldar. El presidente de la Reserva Federal cambia. Si se nombra un presidente afín a Trump, tal vez quizás le ayude a bajar las tasas de interés. Pero la temática es baja en tasas de interés. ¿Eso qué significará? Bueno, un mejor acceso a recursos crediticios para familias y para empresas y una reactivación de la economía. Por eso es que se apuesta a que la economía se puede comportar muy, muy parecido a lo que tuvimos finalmente en el 2025. Nada más aclaro que hace un año, cuando hablábamos de los pronósticos de crecimiento de los Estados Unidos, el crecimiento anual estaba apenas en un 1.4 por todas las dudas que acabamos de plantear. Se fueron desenredando algunos nudos, no se dio la recesión y Estados Unidos terminó creciendo casi un 2,5%. Si ese es el crecimiento que estamos esperando, y por otro lado China, que también lo dijimos en estos micrófonos, se animaba a hacer un programa de apoyo a la economía, aumentaría la demanda china. Y entonces eso haría que el precio del petróleo más bien suba por un incremento en la demanda, que van a cuidarlo mucho para que no impacte en la inflación y no eche a perder precisamente el crecimiento. ¿Y por qué traje a colación China? Porque precisamente en los primeros días del 2026 se confirmó un programa de apoyo de los chinos a la economía local. Y eso evidentemente traerá una mayor demanda, claro, incluyendo demanda de energía. Qué interesante, porque al final de cuentas todas las piezas se van acomodando hacia una necesidad de más volumen de recursos. Por eso es que, y aquí pasamos ahora al tema bursátil, se ha visto muy bien la recomposición de portafolios de inversión y nosotros particularmente hemos recomendado tomar posición en países que con todo este alboroto se van a ver beneficiados y sectores que se ven beneficiados. Entonces, energía es uno de ellos. El cobre ha seguido creciendo. Nosotros en noviembre del año 24, ¿sí?, empezamos a hablar acerca de las bondades que le veíamos al oro como refugio. ¿Por qué? Porque si había incertidumbre en el mercado, por lo que acabamos de mencionar, cambio de gobierno en los Estados Unidos, recesión, la gente se protege y compra oro. El oro tuvo un rendimiento superior al 50% el año pasado. Estuvo alto. ¿Qué se viene hoy? Precisamente los países, para evitar estos vaivenes y dependencia del petróleo, están empujando la fabricación de vehículos eléctricos. Pero los vehículos eléctricos demandan una gran cantidad de cobre. Entonces, el sabor del mes a lo que le estamos apuntando ahora es precisamente a minerales, pero específicamente a cobre. Chile está feliz. Perú también. Entonces ahí es donde uno dice, ok, a estos dos países les va a ir bien, yo puedo invertir ahí. Yo puedo invertir en cobre. Y más con las cabezas políticas que tiene, por ejemplo, Chile, que tiene esa intención de
producir y dejar que todo el mundo produzca. Sí, y también esto tenemos que decirlo porque es una situación no ideológica, sino de respuesta del mercado. Sí. Los mercados ven más favorable a un gobierno de centro derecha o de derecha. Que lo diga Milei. Milei está ahorita... Salió con arriba, una arriba. colocación de bonos impresionante, ¿verdad? Y el mercado se los compra. Porque la gente le tiene más confianza en un mercado a eso. Que hagan falta en la ecuación algunas cosas importantes, como por ejemplo la parte social, la parte educativa, la parte de salud. Tiene que lograrse. Son parte de los equilibrios. Exacto, eso es lo que iba a decir John. Tienen que darse esos equilibrios. Generalmente los proyectos de mercado puro no tienen esas consideraciones y por eso es que existen los estados, para que el estado dé justamente ese equilibrio. Pero ¿cómo redistribuye la riqueza a un estado? ¿Cómo le envía recursos a las personas, a los sectores que están siendo afectados? De los impuestos. Y para que haya impuestos la economía tiene que crecer. Es una forma sencilla de poderlo explicar. Entonces Chile acaba de cambiar. Estaba en la parte de izquierda, ahora el presidente electo Kast es más de derecha. Eso está de alguna manera favoreciendo precisamente el tema de Chile. Perú es un caso especial, porque Perú ha estado de derecha a izquierda, en el centro. Y a veces ni siquiera saben dónde están. Y cambiando presidentes a cada rato. Sí. Pero es tan buena la economía de Perú que sigue teniendo grado de inversión y sigue teniendo un apetito enorme por los mercados. Perú también es uno de esos mercados donde las inversiones podrían prometer en los próximos meses. Eso es parte del ecosistema del vecindario, como bien lo estabas diciendo, pero que tiene mucha implicación en las decisiones que está tomando Estados Unidos, pero también de las que tenemos que tomar nosotros como previsión. Quedan 13, 14 minutos, nos dice 15, nos dice Chava. Y para poder terminar de acomodar el naipe de qué está pasando en Estados Unidos y aterrizar en Costa Rica. Bien, hago una conexión nada más, porque también la gente estaba preocupada de que qué nos iba a pasar a nosotros, y mucha prensa me estuvo consultando el fin de semana, qué nos iba a pasar a nosotros y cuál iba a ser el impacto en el tipo de cambio. ¿Verdad? Esos eran, digamos, las líneas de acción el sábado en las primeras horas. Bueno, en primera instancia teníamos que valorar si el precio del petróleo iba a bajar, iba a subir. Yo considero que se va a mantener relativamente estable, no solamente por las razones de costo, producción, sino por los presupuestos fiscales que acabamos de conversar. Sí. Entonces los países van a tratar de mantener ahí una cierta estabilidad en el precio. De esa manera no tendríamos impactos importantes en el tipo de cambio. Ahora, si bajaba, como algunos decían que iba a abrirse la llave petrolera venezolana, si bajaba el precio del petróleo, eso para un país consumidor como nosotros era una buena noticia. Sí, claro. Pero más bien aquí, digamos que la gente estaba temerosa de los impactos negativos. Un aumento en el precio parece ser que tampoco va a irse a 80, 90 dólares el barril del petróleo, ¿no? Entonces, de tal manera que por ese lado más bien vemos una relativa estabilidad. El otro asunto era, bueno, ¿y la relación comercial con Venezuela cómo nos va a afectar? Es que es ínfima. De hecho, casi no existe. El comercio que tenemos de cosas que nosotros les vendemos y de cosas que compramos es ínfima, porque desde la época de doña Laura Chinchilla y Chávez, que quería que los países entraran a Petrosur, una cosa así, ¿verdad? Era. Sí, algo así era que se llamaba. Vean, se me va el nombre ahorita. Ellos querían que los países participaran de esa coalición liderada por Venezuela. El país se desligó y dejamos de traer petróleo y lo estamos trayendo de otros orígenes. Entonces, en realidad, es muy pequeño el marco comercial de importaciones y exportaciones que tenemos con Venezuela para decir que tendríamos un impacto generalizado. Claro, si hay una empresa pequeña que está exportando exclusivamente a Venezuela, sí se vería afectada esa empresa en particular. Pero a nivel macro, los números realmente son pequeños. El otro dato internacional que es importante que lo refiramos antes de aterrizar en Tiquicia es que
la Corte Suprema de los Estados Unidos hoy tiene que referirse a la legalidad o no de los aranceles de Trump. Caramba. Esa sí está buena. Entonces, ¿qué pasa con el abastecimiento en este momento de inventarios por parte de los empresarios? Lo lógico es que estén, como decimos, en primera base. Sí. Todo Que el mundo se queden quieto. queditos, esperando a ver qué va a pasar. Y probablemente a partir de ese resultado que va a ser hoy, O compra masiva o todo tranquilo. así es. Entonces, vean qué importante. Tenemos dos cosas. Ya dijimos Trump con los petroleros reunidos en la tarde. Lo van a hacer en la tarde, eso sí está anunciado, para no afectar los mercados. Sí, sí. Es Y lógico. que el mercado digiera esto El fin de semana. el fin de semana. El año pasado, Trump acostumbraba a dar noticias los viernes para que el mercado lo pudiera digerir el fin de semana. Pero eso no evitó incertidumbres y volatilidades como las que vivimos. Pero entonces el otro tema, amigos, amigas, para que lo tengamos en consideración, es qué va a pasar con los aranceles de Trump. Si a Trump le dicen tienen que devolver lo que cobró, se meten en un zapato. 150,000 millones de dólares. Muchos analistas legales que tienen en consideración los impactos económicos consideran que podría ser una devolución parcial y en el tiempo para no afectar. Sí, pero rateada. Así es, para no afectar a los Estados Unidos, porque aunque es uno de los países más ricos del mundo, no quiere decir que tenga la billetera ahí simplemente para sacar y generar una serie de conflictos. Además, ¿cómo se devolvería esa plata? No, y no creo que se quede tranquilo el señor presidente de Estados Unidos con una decisión de ese tipo porque lo deja mal parado. No, porque ya anunció también Jonathan que tiene otros mecanismos para seguir cobrando aranceles, pero ya no por la vía que él... Lo que me dijiste que lo hizo ayer. Sí. Bueno, el de ayer es para tasas de interés, ya voy con ese. Él ha anunciado que puede cobrar aranceles por otra vía. Lo de ayer fue lo siguiente. Otra vez, él lo que quiere es bajar tasas de interés para que la economía sea más competitiva. Sí. Ayer dijo que lanzaba un proyecto de 200,000 millones de dólares para que este plan compre bonos con respaldo hipotecario. Vamos a ver, un gobierno puede emitir bonos como lo hacemos nosotros en Costa Rica y como lo hacen los Estados Unidos con los bonos del Tesoro. El respaldo es el gobierno. Pero hay bonos que lo que tienen de respaldo son las hipotecas que se dieron. Entonces se hace un paquete y a usted le dicen, cómpreme el bono, yo le voy a pagar un interés que viene del pago de las hipotecas de todo este montón de gente. Eso lo hacen oficinas como Fannie Mae en los Estados Unidos. Él dice, yo voy a comprar esos bonos ahora. Si sube la demanda de tomate, ¿qué le pasa al precio del tomate? Si sube la demanda, sube el precio. En finanzas, lo hemos explicado en otras oportunidades y seguramente lo reiteraremos de manera consistente en estos programas, cuando el precio del bono sube, la rentabilidad asociada baja. Y ahí es donde está la clave de Trump. Quiere bajar las tasas por ese mecanismo también. La vía hipotecaria, no necesariamente la de la Fed, claro. Él va a apostar a que Hassett, el candidato de él, llegue a la Fed y llegue a la presidencia. Sí. Y que siga bajando la tasa. Pero eso es para efectos de tasa de interés. Y que es a mediano plazo. Sí, son medidas que no es que le pongo la inyección y ya el paciente se levanta. Exacto. No. Tiene que irse Lleva su rato, 6 meses, 8 meses. recuperándose al menos. Bien, nos venimos a Costa Rica con los últimos datos que tenemos en los minutitos que nos quedan. Hacemos la referencia de que estamos con los pronósticos con los que cerramos el año pasado, pero siempre condicionados a lo que ocurra en las elecciones nacionales. Que eso es un berenjenal bueno. Bueno, por lo menos como lo hemos dicho en el pasado, el 1 de febrero sabremos cómo queda conformada la Asamblea Legislativa. No está todo dicho ahí porque hay que conformarse comisiones y una serie de cosas, pero al menos tendremos algunos datos. Vamos a estar muy atentos por la implicancia económica que esto tenga. No es lo mismo que llegue al gobierno un partido u otro,
pueden tener ahí sus matices en materia económica, pero estaremos muy atentos, John, y seguramente vos por tu experiencia y por tu interés, de igual manera, a todas las encuestas que salgan a partir de este momento. Todas no. La última que conocemos, bueno, da la posibilidad de que en primera ronda se defina esto. Así es. Pero si no es así, nos tenemos que esperar a abril y luego, de todas maneras, nos vamos a esperar al 8 de mayo, cuando tome posesión el gobierno. Entonces, los pronósticos que habíamos compartido con ustedes el año pasado en las últimas sesiones, insisto, están condicionados a eso. ¿Qué sí les podemos decir ya como un dato real? El que fue publicado el día de ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que dio a conocer los resultados del índice mensual de diciembre. Era el único que nos hacía falta. Ya habíamos dicho que por temas climáticos, los años anteriores y particularmente 24-25, habíamos tenido un incremento en el índice afectado por temas climáticos que impactaron productos agrícolas. Y del año pasado mencionamos que, para poderlo resumir, habíamos hablado del incremento de inflación por un efecto. El efecto tomate fue que nosotros le llamamos. Bueno, diciembre agregó un poquito más de inflación, 0,08, pero fue menos que los meses anteriores, también explicado por el impacto que se tuvo en productos agrícolas, pero al final no alcanzó ese poquito de inflación que entregó diciembre para que la acumulada de todo el año terminara en negativo. Y con esta tenemos 32 meses en negativo. Terminamos la acumulada, que recuerden que generalmente manejamos la mensual, la interanual, que es cómo se van acumulando en el año. La acumulada es lo que se va acumulando en el año, de enero al cada mes, y la interanual los últimos 12 meses. En este caso, ya lo habíamos explicado, el INEC solamente publica la acumulada porque coincide con la interanual. Entonces tenemos menos 1.23. La canasta del IPC tiene 289 bienes y servicios, 47 subieron de precio, 35 bajaron y 18 no presentaron variación. Pero aquí quiero mostrarte en mi computadora, que traigo toda la información para poder conversarles a ustedes, quiero mostrarle a John lo que habíamos dicho, de que estimábamos que los productos agrícolas iban a tener una aportación y toda la cosa. Vean lo que subió de precio en diciembre. ¿Quién está en primer lugar? ¿Cuál dice ahí? Tomate. El amigo tomate. De nueva cuenta vuelve otra vez. Los que más subieron de precio: tomate, cebolla, papaya, chile dulce, agro, repollo, café, papa. Entonces, efectivamente, tenemos que ponerle atención al cambio climático. Tiene una implicación en nuestros bolsillos. Y no solo eso, sino que si eso es lo que está subiendo, es lo que más se consume en los percentiles más vulnerables. Sin lugar a dudas. Una cosa es la canasta completa y otra cosa es desagregar. Si desagregamos, durante el año los productos agrícolas subieron de precio. Entonces no a todos nos está favoreciendo un número negativo. Es falso decir que terminar con una inflación negativa es fabuloso, es beneficioso para todos. No, porque hay ciertos sectores de la economía que dependen exclusivamente del consumo de estos productos y de manera mayoritaria en sus presupuestos familiares. Y ellos sí están viendo que se les apretó el zapato del año pasado. ¿Qué se vio beneficiado? Por ejemplo, se vio beneficiado todos los productos asociados con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio bajó. Entonces, las cosas que se importan se ven beneficiadas. Estas familias pudieron beneficiarse, pero se ven más beneficiadas las que consumen más ese tipo de productos, y son las clases más acomodadas. Media, alta. Son las que se fueron beneficiando de este tipo de cosas, y entonces aumentó la visitación turística, pero de ticos hacia afuera, porque aprovecharon un tipo de cambio mucho mejor, claro, mucho mayor, mucho más competitivo para ellos. Les cuento que
También el año pasado fue noviembre del 24 el que agregó inflación, 0,47, diciembre 0,94 y enero todavía por los efectos climáticos agrícolas agregó 0,36. Este año el problema empezó más bien desde octubre por los temas climáticos. Octubre agregó 0,19, noviembre 0,47 y diciembre el 0,08 que acabamos de referir. Que podamos tener eventualmente todavía en enero rescoldos y tengamos inflación positiva durante el mes, sí es muy probable. ¿Para cuándo esperamos que la inflación ya no esté en terreno negativo, sino que estemos en positivo? Hay dos inflaciones, la completa y la subyacente que quita la volatilidad de alimentos y energía. Esta última se espera para finales de este año que ya esté en ese terreno y la otra estaría para el 2027 entrando. Así que todavía estamos bien. Muy bajos estamos. Muchísimas gracias, Vidal. Gracias a todos ustedes, gracias John por tenerme de nuevo aquí y reiteramos un fuerte abrazo de feliz año. Y recuerden entonces que desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Y de parte de Red Democrática, el mensaje es muy sencillo: salgamos a votar, no se quede en casa, haga ejercer su derecho de heredarle a sus hijos y nietos un mejor país con su voto. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.